El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 50 minutos. Los saludo desde Blue Radio en este frío, muy gris, opaco amanecer, sin canciller en Colombia. Finalmente, el ministro de Exteriores, Álvaro Leiva, decidió acatar él solito la suspensión de la Procuraduría y se aparta del cargo. En la carta en la que acata la suspensión, Leiva dice que se demoró 2 semanas para salir de ese puesto por consejo de su abogado y por una discusión hermenéutica, es decir, de interpretación sobre quién tenía que suspenderlo. Sobre este tema protesta de inmediato el presidente Gustavo Petro desde sus redes sociales diciendo que él lo nombró y que él es el único que puede suspenderlo. Lo cierto es que el canciller, que ya considera superada la discusión, se aparta del cargo y ahora enfrenta la investigación por la licitación de los pasaportes y también una investigación disciplinaria por desacato por esos 14 días en los que no cumplió la suspensión. La primera diligencia del canciller va a ser a modo de juicio disciplinario la semana entrante, el jueves de hoy en 8 días, 15 de febrero. Ya les vamos a contar de este tema. Es la primera vez que la Procuraduría le suspende a un ministro, al gobierno del presidente Petro. Él se queja y compara lo que le está pasando al canciller con el episodio de Karen Abudinen, a quien se le desaparecieron, no hizo nada o propició la corrupción en el gobierno anterior. Dice el presidente Petro que le están entregando a dedo contratos a la firma de los pasaportes, que es Thomas Gregan Sons, que es, en caso de que sea cierto, la firma privilegiada en la decisión, en la licitación diseñada por su canciller, por su gobierno, Thomas Gregan Sons, a quien le terminaron dando el contrato hace apenas un par de meses. Bienvenidos, ya le vamos a hablar de ese lío alrededor de la licitación de pasaportes, que es el tema de fondo. La jugada del gobierno, mientras se cumple la suspensión del canciller, es que el actual embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, sea canciller encargado. Seguramente lo harán oficial el día de hoy, o esa es la versión más fuerte esta mañana. Esa decisión la toma el presidente Petro, no es oficial. Colombia amanece paradójicamente sin ministro de Exteriores en momentos en que llegaron a Bogotá los 15 delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que llegaron anoche a hacerle seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC y que se están encontrando con este tema circense. Un canciller suspendido, un presidente protestando, diciendo que él es el que lo tiene que suspender, y una crítica, ya les voy a contar también, muy fuerte de las FARC contra la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos estarán reunidos hoy, los señores embajadores de Naciones Unidas, con el presidente Petro, van después al Caquetá, en medio de todo este cruce de versiones del muy ideologizado debate en Colombia alrededor del proceso de paz total que intenta el presidente Petro. La agenda oficial de ellos será a mediodía reunión con el presidente Petro, mañana van a Caquetá a reunirse con los excombatientes, el sábado van al Valle del Cauca a escuchar indígenas y a comunidades étnicas y el domingo termina la visita oficial de los señores del Consejo de Seguridad en Cartagena. Pero no solo eso, amanecemos con una carta a modo de advertencia que envían los señores de las FARC, exguerrilleros, hoy en el Partido Político Comunes, amenazando con apartarse de las decisiones de la JEP. Una amenaza que, por supuesto, pone a tambalear, ellos le adjudican a esa Jurisdicción Especial de la Paz decisiones de muchos guerrilleros que se han devuelto al monte. Responde de inmediato el presidente de la JEP con toda la energía posible, diciendo que si ellos se van de la JEP, terminan en la justicia ordinaria. Así que ese acuerdo de paz con los señores de Naciones Unidas hoy tambaleando. Esos acuerdos hoy amenazados por cuenta del secretariado, al que le diseñaron una justicia sastre a su medida,
que hoy no les parece que es de su agrado. Y hoy llegó el día jueves, es el día jueves de las movilizaciones del petrismo, de los maestros, la novedad de los que los profesores y quienes convocan a las marchas por el tema de la elección del fiscal ya no tendrán como destino la Corte Suprema de Justicia, que queda en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, sino que cambiaron, el objetivo será la sede central de la Fiscalía, a la que le dicen el búnker, que queda por la calle 26 frente a la Universidad Nacional. Allí arranca una de las marchas, están previstas para las 8 de la mañana. Hay en realidad esta mañana 8 puntos de concentración en Bogotá, pero también hay convocatorias en Cali, en Medellín, un poquito más tarde a las 10 de la mañana. En Cartagena y Barranquilla son a las 4 de la tarde, también en Neiva, Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil en el departamento de Santander. Las marchas las lideran los profesores, los afectados, más de 8 millones de niños que estudian en colegios públicos para quienes hoy no hay clase. Los profesores están dedicados a este proselitismo. El tema de fondo es la elección de la fiscal, de la terna enviada por el presidente de la República, los señores de FECODE, que están investigados por haberle donado 500 millones de pesos irregularmente a la campaña de Petro. Ellos dicen que se los dieron al partido Colombia Humana. Están en plan de movilización con la esperanza de que una nueva fiscal les archive las investigaciones que hay en su contra. Eso es lo que está en juego. El temor entre los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que los estén presionando. A la misma hora de las marchas arranca la sesión plenaria en la Corte Suprema de Justicia, 9 de la mañana, otra vez intentando mayorías para elegir alguna de las 3 ternadas por el presidente Gustavo Petro. Así que todo enrevesado allí también. No tienen clase los niños, los profesores en plan de movilización política, y hoy el petrismo con la consigna, los estudiantes del SENA, funcionarios públicos, en plan de salir a la calle en una movilización con el fantasma, dice el presidente, por un golpe de Estado, que es lo que le dicta su paranoia. Los acompañamos desde Blue Radio, bienvenidos. Hay 2 noticias en América Latina. María Corina Machado está bien, fue solo un susto. Ella salió ilesa de la agresión de colectivos chavistas que la atacaron en medio de un acto político en las afueras de Caracas, en Charavalle, así se llama, donde terminaron lanzándole piedras y palos. Ellos, los de María Corina, culpan al alcalde chavista de esa localidad. María Corina Machado es el centro de la discusión en el Congreso de los Estados Unidos, en donde el tema se colombianizó alrededor de la mediación que va a ejercer el presidente Gustavo Petro. Ya les voy a contar de estos temas, de la baja de la inflación que da un respiro para la economía en Colombia. Ahora el gobierno le dice al Banco de la República que debe bajar las tasas de interés, ya que la inflación llegó a 8.35%, la interanual del último mes de enero. Bienvenidos, un gusto acompañarlos en este amanecer, todavía muy gris en Bogotá. Vamos a tener tiempo seco, ya con menos aguaceros de los que venían los días precedentes, así que las marchas de hoy van a ser seguramente sin problemas de clima. Ojo, que van a afectar también la movilidad en estas ciudades. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tuvieron que pasar 14 días para que el canciller Álvaro Leiva decidiera acatar el fallo de la Procuraduría, que lo suspende por 3 meses. La orden fue proferida el 24 de enero por la Sala de Instrucción, que lo llamó a juicio disciplinario por supuestas irregularidades en la licitación para pasaportes. Así lo informaba la procuradora Margarita Cabello en declaraciones entregadas el pasado 23 de enero. Para evitar, según lo decidido por la Sala, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto. Ha señalado el canciller lo siguiente, abro comillas: de inmediato procedo a cumplir lo dispuesto separándome del ejercicio de las funciones como ministro de Relaciones Exteriores. Debo precisar que continúe ejerciendo las funciones entendiendo con la asesoría de mi apoderado que fue la propia Sala Disciplinaria de Instrucción la que dispuso remitir copia de la providencia al señor presidente de la República para que diera cumplimiento a la medida, cierro comillas. El presidente Petro reaccionó así en su cuenta de X. La procuradora creó la figura de autosuspensión. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende.
Para hoy se espera una jornada de manifestaciones a favor del presidente Gustavo Petro. Lo que saldrán a exigir es la elección inmediata del reemplazo del fiscal general Francisco Barbosa y se concentrarán estas marchas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, entre otras. En la capital del país las protestas están citadas en el Parque Nacional, la Universidad Nacional, distintos portales de Transmilenio y el Puente de la Marichuela en el sur de la ciudad. El presidente Petro publicó este mensaje en su cuenta de X afirmando: un gobierno progresista no ataca a la justicia pero sí a la impunidad. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Perlo José Suárez. Se trata de una marcha que convoca el movimiento sindical para decirle al fiscal general de la Nación que basta ya de su intervención en política. El ex procurador y ex fiscal Alfonso Gómez. Son claramente una presión. La esencia de la función judicial es que se realice con absoluta independencia. Durante 4 horas se llevó a cabo la diligencia de testimonio de Nicolás Petro ante los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quienes adelantan una indagación previa en contra del presidente de la República por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Tanto la defensa del exdiputado del Atlántico como la defensa del presidente Petro alegaron que el interrogatorio realizado por la Fiscalía el pasado 2 de agosto no puede ser utilizado como prueba, ya que se hizo en el marco de un proceso de colaboración que fracasó. El antiguo secretario de las FARC le envía una carta al presidente Gustavo Petro pidiendo una reunión para allí abordar el tema de la JEP, pues consideran los excomandantes de la guerrilla que este tribunal no está cumpliendo con su función e incluso aseguran que podrían no acatar algunas decisiones tomadas por la JEP. El senador Carlos Antonio Lozada. Y que no va a seguir sucediendo esto de que la JEP termine convirtiéndose en el factor fundamental para que quienes firmaron la paz se vean presionados a regresar a la ilegalidad. El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal. Lo que para nosotros es absolutamente inaceptable es que esas opiniones deriven en órdenes que traten de orientar las decisiones de la JEP. Ya se encuentran en Bogotá el Pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, integrada por al menos 15 embajadores. Se espera que el día de hoy sostengan sobre el mediodía una reunión con el presidente Gustavo Petro. A partir de ese momento arranca una maratónica gira por varias regiones del país. Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. El apoyo de la comunidad internacional y en específico del Consejo de Seguridad en todos sus esfuerzos de paz. Colombia para el Consejo de Seguridad continúa siendo una historia de éxito, una inspiración, dado que Colombia sigue buscando a través del diálogo la solución de sus conflictos. Anoche se registró una nueva masacre en Colombia. Un ataque a bala perpetrado en el sector conocido como La Vial, en el municipio de Fundación Magdalena, dejó muertos a 4 hombres en plena vía pública. Según el reporte preliminar, las víctimas estaban reunidas en un punto cuando otros 4 individuos armados llegaron en moto y les dispararon de manera indiscriminada. El mar empezó a un oleaje y un sonido fuerte como si fueran unas maracas y las olas empezaron a levantarse mucho más fuertes, mucho más grandes. Aunque el fenómeno del Niño sigue presente en Colombia, los últimos días han estado marcados por aguaceros, en especial en el centro del país. Ante esto, el IDEAN aclaró que si bien se mantiene la temporada seca, hubo un cambio importante e inesperado en la dirección de los vientos, que no solo ha generado más lluvias, sino grandes olas y mar de leva en la costa caribe. Olas entre 1.7 y 3 metros y vientos hasta de 64 kilómetros por hora mantienen en alerta las zonas costeras de la ciudad de Cartagena, en donde fue restringido el ingreso de bañistas a las playas y se emitió bandera amarilla para la navegación. La inflación se modera en Colombia. El DANE está reportando que durante enero el costo de vida o inflación tuvo una variación anual de 8,35%, la menor variación en casi 2 años. A esto el presidente Gustavo Petro argumentó que se ha logrado subir el salario mínimo en un 12% y que si se logra mantener el descenso en la tasa de inflación, los trabajadores en Colombia tendrán un nuevo acceso a un mejor nivel de vida. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Es el llamado de atención a la Junta Directiva del Banco de la República de que hay todos los elementos necesarios para poder seguir reduciendo la tasa de intervención. Luego de varios meses de interinidad, habría un nuevo director general del INVIMA. La Presidencia de la República publicó en su portal la hoja de vida del doctor Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura como nueva cabeza de la entidad, en medio de varias críticas por desabastecimiento de medicamentos. La ingeniera y actual viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, María Constanza García Alicastro, fue designada como directora encargada del Instituto Nacional de Vías, luego de que el presidente Gustavo Petro aceptara la renuncia de Mercedes Gómez Villar
Villamarín. García Lecastro es la quinta persona que asume la dirección de esa entidad en lo que va del gobierno. La defensa del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, anunció que interpondrá un recurso de apelación luego de conocer la condena de 21 años de prisión impuesta en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia. Este anuncio fue realizado por el abogado Alejandro Sánchez, representante legal de Abadía, al finalizar la audiencia de lectura de fallo ante las salas de primera instancia de la Corte. Su señoría, la defensa interpone recurso de apelación que será presentado por escrito dentro del término respectivo. Gracias. Doctora Abadía. Su señoría, me acojo a la actuación de mi abogado. La Federación Nacional de Comerciantes propuso el porte de armas y el patrullaje mixto entre policía y el ejército para enfrentar la ola de inseguridad en Bogotá. Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá. A las personas que tienen salvoconducto para portar arma, que realmente lo tienen, se les permita hacerlo, porque hoy hay una restricción y la verdad es una gran ventaja que tienen los delincuentes porque saben que donde vayan no hay nadie que les vaya a responder. Ensangrentados, golpeados, heridos, terminaron varios de los seguidores de Marcolina Machado que asistieron a este acto político de campaña liderado por ella en la población de Charallave. Esto es Estado Miranda, a unos 45 minutos de acá de Caracas. El evento había comenzado sin mayor novedad, con una buena asistencia. Sin embargo, de un momento a otro, centenares de colectivos atacaron con piedras y palos a las personas. Esto fue enviado por el alcalde del municipio, Cristóbal Rojas, con su gente, con su comitiva. Horas antes, Machado estuvo hablando ante el Congreso de los Estados Unidos virtualmente, asegurando que Maduro estaba asustado porque sabe que va a perder. And the fact is that Maduro wants to choose his counterpart because he wants to choose someone he can control and defeat. Chile comenzó a despedir al expresidente Sebastián Piñera mientras avanza la investigación de su accidente. El féretro, cubierto con una bandera de su país, llegó al Congreso para su despedida. Hasta este punto llegó también su hermana, Magdalena Piñera, una de las sobrevivientes del accidente que le cobró la vida al líder chileno. Emocionante las muestras de cariño. Muchas gracias y respetemos la pena. Ya cobraron la pelota por elevación, doble cabezazo, Leo Castro en el área, dentro. Con gol de Leo Castro, Millonarios venció 1-0 al América de Cali en el Campín y de esa manera el cuadro albiazul es tercero con 8 puntos en la Liga Betplay. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. al rigor periodístico, A los hechos deportivos. a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. 6 de la mañana, 18 minutos. Finalmente se suspendió, acata la decisión de la suspensión el canciller Álvaro Leiva desde anoche. ¿Qué quiere decir? Hoy no tenemos ministro de Relaciones Exteriores, a la espera de que tome una decisión el presidente Petro, que después, notificado en redes sociales de la decisión de su canciller, dice que él lo nombró y es el único, o debería ser el único, que lo puede suspender. Y le atribuye el presidente a la procuradora la capacidad de autosuspensión. Así que si ustedes lo quieren ver así, el canciller Leiva se autosuspendió y quiere decir también que hoy, ante la Comisión de Embajadores de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está en Bogotá, no hay anfitrión. Caterina Ávila.
Néstor, buenos días. Pasaron más de 13 días para que el canciller Álvaro Leiva decidiera finalmente apartarse de su cargo y acatar la suspensión de la Procuraduría General. Esto luego de que se ratificara la suspensión de 3 meses por incurrir en 2 faltas disciplinarias. La primera al extralimitarse en sus funciones y declarar desierto el proceso de licitación para elaboración de los pasaportes en Colombia con la empresa Thomas Gregg y Sons. Y la segunda por decretar la urgencia manifiesta aparentemente sin necesidad. Mediante una carta enviada a la Procuradora General Margarita Cabello, Leiva manifestó que solo hasta ayer miércoles fue notificado de la suspensión. Sin embargo, para la Procuraduría es claro que hubo un desacato, no solo porque justifica que sí le notificó al canciller a tiempo, sino también por la maratónica jornada de firmas de 12 decretos en los que hizo nombramientos y cambios en la planta de varias embajadas colombianas. Sobre esto, en la carta Leiva explicó que continúa ejerciendo sus funciones, pues entendió, con asesoría de su abogado, que el auto del 24 de enero de este año, abro comillas, dispuso remitir copia a la Providencia de la República para que diera cumplimiento a la medida de suspensión provisional, cierro comillas. Pero mientras el canciller Leiva se demoró más de 13 días en acatar la sanción de la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro tardó solo unos minutos para salir a defenderlo. El jefe de Estado, en su tribuna habitual, su cuenta personal de la red social X, arremetió en contra de la procuradora Margarita Cabello y escribió, abro comillas, la procuradora creó la figura de autosuspenderse, pero es el presidente el que nombra y el presidente el que suspende, cierro comillas. Recordemos, Néstor, que en septiembre pasado la Procuraduría abrió una investigación contra Leiva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por presuntas irregularidades en la anulación de dicha licitación. Y tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el gobierno, la empresa anunció en diciembre del año pasado una demanda en contra del Estado por 117.000 millones de pesos. El próximo 15 de febrero, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría dará comienzo a la audiencia del juicio verbal contra el canciller y las razones las explicó en su momento la procuradora Margarita Cabello. Suspenderlo por 3 meses para evitar, según lo decidido por la Sala, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes. La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en ese entonces Marta Lucía Zamora, a quien el presidente Petro le pidió la renuncia luego de que Leiva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la tarea de defensa del caso. ¿Cómo puede la supuesta defensora del Estado estar de acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación? Ella se fue en contra del presidente y en contra del canciller. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto una persona que representa los intereses del Estado y debe seguir la política trazada por el presidente? Muy raro. La decisión de acatar la orden de la Procuraduría se produce el mismo día en el que una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU llegó a Colombia para una visita de 3 días para supervisar los avances en la implementación del acuerdo de paz. Leiva se reunió el lunes, a pesar de la suspensión, con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el consejero principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner. Catherine Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. 6:22 minutos. Y anoche tarde en su cuenta de Twitter, Ricardo, el presidente Petro termina comparando la situación entre la licitación de sus pasaportes y la famosa época de corrupción alrededor del contrato de centros poblados de la exministra de Comunicaciones, Catherine Abudinen. ¿No? Sí. Que yo creo que hay cosas en común, cosas de diferente entre un caso y otro. Sí, claro. Aquí el presidente lo que advierte es que, según sus informaciones, habría corrupción en el contrato y la licitación que al final frena el canciller Álvaro Leiva para expedición de pasaportes. Eso no ha sido determinado todavía por la justicia, Néstor, pero el presidente lo compara con el caso Centros Poblados, en donde efectivamente, y hay que decirlo, hubo un anticipo de 70.000 millones de pesos que se les entregaron, que es la plata que no se ha recuperado, pillos, entre ellos Emilio Tapia, en el gobierno de Iván Duque, desde el Ministerio TIC, cuya ministra era Karen Abudinen. La diferencia, Néstor, en esos casos es la siguiente. En el caso de Karen Abudinen, ella no era la ordenadora del gasto, es decir, ella no era la directa responsable de la firma del contrato. El canciller asumió el canciller le quitó la delegación al secretario general de la Cancillería para él incidir directamente en la licitación y en frenar o en anular una licitación que, según la Procuraduría, debía adjudicarse porque ya se había hecho todo el trámite. Ese es el punto. Ahora, dice el presidente en esa comparación, en el trino de anoche, que aquí le dieron a dedo a una firma el cobro de peajes, el escrutinio y el tema de los pasaportes. Si le dieron a dedo en los pasaportes,
el gobierno que le dio a dedo el contrato de los pasaportes fue el gobierno del presidente Petro. 6 de la mañana, 24 minutos, hablando del presidente Petro. Hoy se mueve el petrismo. Hoy es el jueves del plantón, que no va a ser finalmente, no llega como destino al Palacio de Justicia, a la Corte, en la Plaza de Bolívar. Cambiaron, después de las advertencias de los magistrados de la Corte, cambiaron y la sede de la Fiscalía en la calle 26 por la Avenida del Dorado será finalmente el final de los muchos plantones que están previstos hoy en Bogotá. Aunque hay protestas con ese eslogan de elección de fiscal, ya hay protestas del petrismo en diferentes puntos del país. Va a ser la noticia de este día jueves, 6 de la mañana, 24 minutos. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. El pasado viernes el presidente Gustavo Petro llamó a movilizaciones populares en las calles en contra de lo que él considera es una ruptura institucional, en medio también de esas diferencias y peleas que tiene con la Procuraduría y la Fiscalía a propósito de las decisiones e investigaciones que estas entidades han liderado o en su contra o en contra de sus principales funcionarios. Insiste en que son procesos irregulares y con injusticias. Pues bien, este llamado ya se va a materializar hoy por cuenta de las protestas y plantones convocados en respuesta a lo que pidió el presidente por FECODE y otros sindicatos, tanto en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, como en Bucaramanga, en Neiva y en Cartagena. Todas estas convocatorias coinciden en que sus puntos de encuentro o recorridos principales son las sedes de la Procuraduría, de la Fiscalía o los Palacios de Justicia. Y es que la principal arenga que estará presente en las calles y que ya se ha replicado en redes sociales es la exigencia de que la Corte Suprema de Justicia defina una fiscal ya. Sobre esto habló Domingo José Ayala, presidente de FECODE. No más persecuciones, estigmatizaciones y allanamientos contra FECODE. No más fiscales que persigan al movimiento sindical, social y popular. Exigimos nueva fiscal general de la Nación ya. Hoy se van a reunir nuevamente todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sala plena para votar otra vez la terna presentada por el presidente Gustavo Petro. En la anterior sala plena, la que se llevó a cabo el pasado 25 de enero, ninguna de las postuladas alcanzó los 16 votos mínimos que se necesitan. En realidad ganó el voto en blanco. La segunda posición la obtuvo Amelia Pérez Parra, en tercer lugar estuvo Luz Adriana Camargo y en cuarto lugar Ángela María Buitrago, que no obtuvo ningún voto. A propósito, Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que esta terna no es que la vayan a elegir o votar rápidamente. Se tiene que tomar su tiempo, sobre todo frente a una terna que son personas, suponemos, muy diligentes, muy profesionales, pero que no eran personas muy notorias en el manejo de los asuntos del Estado. Realmente no es de esperarse que la Corte elija fácil un fiscal en estas condiciones. Y si por alguna razón hoy la Corte no define el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa y tampoco cita a sala extraordinaria, la votación se haría nuevamente el 22 de febrero, teniendo en cuenta que la sala plena se reúne cada 15 días. Esto implicaría a su vez que, a modo de encargo, quede a la cabeza del ente acusador Marta Mancera, hoy vicefiscal, mano derecha de Barbosa y también con profundas diferencias con el presidente Gustavo Petro. Recordemos que acá en Blue Radio el fiscal señaló que el mandatario le había confesado que le preocupaba que ella llegara al cargo. Por ahora, el fiscal saliente, quien va a estar en ese cargo hasta el 12 de febrero, aseguró que todo lo que hizo lo hizo bien. No me arrepiento de una decisión de las que tomé. No me arrepiento de una palabra de las que dije. Me voy coherente, con carácter, me voy con esfuerzo y gústele o no les guste lo que haya dicho el fiscal Francisco Barbosa, hay que darle impronta. Pero volvamos a las marchas. Mientras algunas voces dicen que no será una elección rápida o fácil, otras voces como la de Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exprocurador, señaló que estas convocatorias a las calles, pero también todo el discurso del presidente Gustavo Petro, sí se están configurando como una presión a la Corte Suprema de Justicia. Ni en este ni en ningún otro caso. La esencia de la función judicial es que se realice con absoluta independencia. Y es que esta preocupación de posible injerencia es lo que el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le comentó directamente al presidente Gustavo Petro en la reunión en Casa de Nariño el pasado martes. Allí el magistrado le insistió en que esta elección debía hacerse de manera tranquila y transparente, a lo que Petro respondió que las convocatorias a movilizaciones no son un mensaje de presión
presión y por eso le pidió a las organizaciones, a FECODE, que las marchas no tuvieran ese tinte de ir contra la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que los docentes cambiaron el punto de encuentro en Bogotá, que se tenía previsto en inmediaciones del Palacio de Justicia y ahora será en la Fiscalía. Entre tanto, siguen saliendo más voces de respaldo al presidente Gustavo Petro porque consideran que sí es necesario movilizarse en contra de las investigaciones del ente acusador. Sobre esto habló Wilson Arias, senador del Pacto Histórico. O los jóvenes que vienen al SENA solamente vienen a prepararlos para que vayan a trabajar, pero no pueden pensar y participar de la expresión pública. Y también habló Pedro José Suárez, representante del pacto. Se trata de una marcha que convoca el movimiento sindical para decirle al fiscal general de la Nación que basta ya de su intervención en política a través del uso de la entidad. En Bogotá y las demás ciudades, las alcaldías ya anunciaron varias medidas para evitar que estas protestas se tornen violentas, porque hay ciertas alertas de grupos que podrían aprovechar cada convocatoria para cometer actos vandálicos. Entre tanto, se estima que al menos 8 millones de estudiantes no tendrán clase con normalidad, porque los docentes son los principales que van a participar en estas marchas. Valentina Herrera, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. Hoy es el día D para conocer quién quedará a cargo de la Fiscalía General de la Nación a partir del próximo martes 13 de febrero, una vez finalice el periodo de Francisco Barbosa. La Corte Suprema de Justicia buscará en sala plena efectuar una nueva ronda de votaciones para determinar si elige a una nueva fiscal general de la terna que envió el presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado, hace ya 6 meses, conformada por Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra. Nunca en la historia reciente del país ese proceso había estado marcado por tantas presiones como en esta oportunidad, particularmente por parte de sectores políticos afines al gobierno del presidente Petro, es decir, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales que hoy marcharán con una consigna que los magistrados consideran inaceptable. Van a decir elección de fiscal ya, aunque el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, le dijo personalmente el martes pasado al presidente Petro sus preocupaciones y las de los magistrados en torno al ambiente enrarecido en el que se desarrolla el proceso de elección de fiscal, y el presidente aseguró que ni él ni su gobierno están convocando la marcha contra la Corte Suprema. Lo que suceda hoy a partir de las 9 de la mañana en el entorno del Palacio de Justicia será determinante para el futuro de este proceso. Desde la Corte, algunos magistrados han propuesto a sus compañeros que se aplace la votación prevista para hoy en caso de que el ambiente alrededor del edificio en donde se realiza la sala plena se convierta en un factor de presión que incida negativamente en ese proceso de selección. En cualquier caso, hoy, luego de este proceso, luego de que Francisco Barbosa presente a la Corte su balance de gestión, los 23 magistrados procederán a votar y veremos si alguna de las integrantes de la terna alcanza la cifra mágica de 16 votos para ser elegida fiscal general, escenario que no se ve muy probable, teniendo en cuenta que en la primera votación que se hizo el pasado 25 de enero, 13 de los 23 magistrados depositaron voto en blanco. Hoy también será una jornada que marcará el talante de la relación del gobierno del presidente Petro y la Corte Suprema durante los próximos 2 años y medio, toda vez que si no hay mayorías para elegir fiscal general, quedará como fiscal encargada Marta Mancera, actual vicefiscal general, y quien ha sido blanco de múltiples ataques y críticas desde la Casa de Nariño y desde sectores afines al gobierno. Lo que corresponde, por supuesto, es el respeto a las decisiones de la Corte, lo que incluye que en caso de que hoy no haya elección de fiscal general, el presidente Petro y su gobierno reconozcan y trabajen de manera armónica con Marta Mancera, quien podría ser fiscal general encargada, mientras la Corte en las próximas semanas define quién será la fiscal en propiedad. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. La jornada de marchas que hay hoy en Colombia, más allá de esa polémica que acabamos de escuchar de si es o no una presión a la Corte Suprema en la elección de fiscal general, representa una nueva jornada de problemas para los estudiantes de colegios públicos que no tienen que ir a los salones porque sus maestros, que están agremiados en FECODE, salen a marchar y lideran esta convocatoria. El mismo sindicato que es investigado no solo por la Fiscalía, también
también por la Corte por la donación de 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente 2022 a través del partido político Colombia Humana. Son casi 10 millones de niños afectados en todo el país a los que les quedan dos caminos: no ir a clases, no estudiar hoy o hacer actividades virtuales en el caso de los maestros que hayan dejado planes de trabajo en casa. Sumado a eso, hay permiso en las universidades públicas y en el SENA para que los jóvenes de educación superior no vayan a clase, sino a protestar. Eso sí, dicen las circulares, aquellos que voluntariamente quieran hacerlo. En el caso del SENA, la circular que permite salir a protestar esta mañana se justifica en que el sindicato de esa entidad, Sindecena, también se unió a FECODE y está liderando la protesta en ciudades como Bogotá, Cali e incluso en Santander, en ese departamento donde hay convocatorias en 3 ciudades. Este jueves sin clase al final nos deja una imagen que ya conocemos en protestas anteriores: los maestros liderando las marchas en las calles, los niños sin clases y los padres de familia que tienen que trabajar buscando qué hacer con los pequeños que hoy no van a estudiar. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. El choque terminando esta semana es entre la JEP y los excombatientes de las FARC, producto de una dura carta a modo de amenaza que 7 exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC le enviaron en las últimas horas al presidente Gustavo Petro. Es una carta de 3 páginas que habla de 4 años perdidos para la implementación del acuerdo de paz, que es la misma teoría del ministro de Justicia Néstor Osuna, de conspiraciones, de desinformación, estigmatización y falta de garantía para los desmovilizados, porque van 418 asesinatos desde el 2016, cuando se firmó el proceso de paz. Están acusando a la JEP, los exintegrantes de las FARC, de alejarse del espíritu y la letra de lo acordado y de hacer sus propias interpretaciones del acuerdo de paz que fue hecha a la medida para ellos y que dio origen justamente a la jurisdicción especial. Pero que si eso sigue así, mandan a decir los ex-FARC, se van a apartar de las decisiones de la JEP y peor aún, están culpando a los magistrados de ser los principales responsables del aumento de las filas de grupos armados ilegales en Colombia y de la violencia que hoy vive el país. La molestia del antiguo secretariado es que la JEP está abriendo macrocasos y que pretende dictar resoluciones porque se están vinculando además guerrilleros en la escala media y baja del mando a indagaciones sobre hechos específicos del conflicto y no sobre lo macro. Con toda razón le respondió el presidente de la JEP, advirtiendo por un lado que el rol de los excombatientes no es darle órdenes a esa jurisdicción, sino cumplir con los compromisos, y que si se apartan de las decisiones, la ruta y el camino que deben seguir es la justicia ordinaria y como consecuencia perder los beneficios del proceso de paz. El enfrentamiento coincide con la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que viene justamente a Colombia a verificar el avance del proceso de paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Los 15 integrantes de ese organismo ya están en territorio colombiano, tienen una agenda amplia incluso en regiones, pero la primera visita será hoy a las 8 de la mañana con el presidente Gustavo Petro, que es con quien se están quejando los antiguos integrantes de la guerrilla. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. Baja la carestía en el país con un dato de inflación anual del 8.35% en enero, la variación más baja en casi 2 años y completando 10 meses consecutivos cayendo, marcando una diferencia abismal con el arranque del año pasado, cuando la carestía se ubicó en ese entonces en el 13.25%. Caída en el costo de vida que podría haber sido todavía mucho mayor, de no haber sido por el transporte, nuevo villano de la carestía, con un aumento del 13.22% en los últimos meses, debido obviamente a los aumentos en el precio de la gasolina, último de los cuales fue de 600 pesos el mes pasado, ocasionando un alza en el transporte del 1.99% en enero. Y eso que todavía no comienza a subir el costo del galón de diésel o ACPM que usan camiones y vehículos de carga en el país, con cuyos gremios no hubo humo blanco ayer en la reunión con Hacienda para establecer cómo será dicho aumento en el precio de ese combustible. Transporte que sin eso
ya es el rey de la carestía, seguido de restaurantes y de hoteles, que aumentaron 1.72% en enero y que acumulan un alza del 11.7% en los últimos 12 meses. Luego viene bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 1.1% en enero, completando una variación anual del 11.55%, en tanto que educación sube a lo largo del último año 11.41% y alojamiento, agua y electricidad hace lo propio, con un 9.64%. Costo de vida que sin duda se modera y que celebra el gobierno, con el presidente por un lado aplaudiendo la ganancia para el bolsillo de los colombianos tras el aumento del salario mínimo del 12% y con el ministro de Hacienda por el otro lado pidiéndole al Banco de la República que acelere, que le meta ya la ficha al recorte en las tasas de interés, que viene siendo muy pequeño y muy tímido comparado con otros países de la región, a razón de 25 puntos básicos en las últimas 2 juntas del banco, con unas tasas que siguen altas en el 12.75%. Pero todavía persisten los temores por los coletazos del fenómeno del Niño y el impacto que la escasez de agua pueda tener en los costos de los alimentos y de la electricidad. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Finalmente, el ministro de Exteriores, Álvaro Leiva, decidió acatar él solito la suspensión de la Procuraduría y se aparta del cargo. En la carta en la que acata la suspensión, Leiva dice que se demoró 2 semanas para salir de ese puesto por consejo de su abogado y por una discusión hermenéutica, es decir, de interpretación sobre quién tenía que suspenderlo. Sobre este tema protesta de inmediato el presidente Gustavo Petro desde sus redes sociales, diciendo que él lo nombró y que él es el único que puede suspenderlo. Lo cierto es que el canciller, que ya considera superada la discusión, se aparta del cargo y ahora enfrenta la investigación por la licitación de los pasaportes y también una investigación disciplinaria por desacato por esos 14 días en los que no cumplió la suspensión. La primera. 6:41, sol en Bogotá. ¿Fue fuera de lugar en el partido de anoche, Ricardo? Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Buenos días, Ricardo. No, señor, no fue fuera de lugar. Es decir, lo que está reclamando la gente del América es por el adelantamiento. El gol de Millonarios fue perfectamente válido, perfectamente legítimo. Castro. Sí, por reglamento. A ver, con las manos no se juega el fútbol. El único jugador de campo que utiliza los brazos es el arquero. Entonces, dentro de la reglamentación, si es el hombro, si es parte del cuerpo, evidentemente, si es el pecho en un acto de atacar el espacio, pues claramente están fuera de juego. Pero en esta ocasión, por ser el brazo como tal, no se tipifica como fuera de juego. Muy bien. Ya viene Ricardo. No se me atore, tranquilo, que es una victoria sabrosa frente a América. Ya viene. Y el amigo aquel, abandonó, se fue, abandonó. Sí. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Feliz cumpleaños, Ricardo. Muchas gracias, Néstor. ¿Cuántos son? 49. Bienvenido. Sí, ya estoy tocando la puerta. Gracias, mil gracias a todos, un abrazo. Y a toda la gente que temprano, con su cariño, nos ha bendecido con su saludo. Gracias, abrazos. Después del informe deportivo que va a hacer, en 2 minutos, tiene libre hasta las 7:30 de la mañana. Bueno, así que estoy esperando ponqué, pudín, torta, lo que sea del padre Linero. Se va a quedar, espérese, siéntese un ratico porque eso no es fácil. Aquí ya estamos organizando. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos nuestra jornada. Oye, un día hoy menos frío. Sí. Yo lo sentí menos frío. Sí, ha hecho menos frío en Bogotá y hemos disminuido el nivel de las lluvias. ¿No va a llover hoy? Hoy que vine con buzo no va a llover. No, es que su termómetro está fregado, malo, ¿no? El termostato está realmente fregado. Tema de hoy, padre. Hipocresía. Usted vio lo que el Papa le dijo a las personas. Le dijo, mire, si yo bendigo a un empresario que explota,
A sus trabajadores nadie dice nada. Si yo bendigo a una persona homosexual, todos se alborotan. Eso se llama hipocresía. Y yo creo que la hipocresía es una de esas realidades que corre por la vida. Es epidemia. Es epidemia. Sí. No sé si pandemia, pero... Lo que pasa, padre, es que el concepto de hipocresía es ofensivo. Y sí. El concepto es que la actitud es moralmente mala, hace daño. Sí. A mí la gente hipócrita no me gusta. Yo particularmente prefiero la gente que me mira a los ojos y me dice cosas que me molestan, que me duelen, pero que me las dice a mí. Yo prefiero eso siempre. Okay. Y yo trato de hacerlo. Además que yo me meto en el genio Caribe y aprovecho para decir la verdad siempre. Ahí la gente dice, ay, él es tan desenfadado, y yo feliz. Desenfadado quiere decir frenterito. Frentero, claro, pero es mejor. Ya viene el Padre Linero, 6 de la mañana, 44 minutos. Esta mañana, atención, hay una historia de un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. Ocurrió al sur de Bogotá. Hay un hombre que recibió 3 disparos de bala en un intento de robo de su camioneta. Allí en Puente Aranda se encuentra el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con el hecho más importante y que es materia de investigación hoy en Bogotá. Tiene que ver con un nuevo ataque de los delincuentes que roban camionetas en la capital del país. Y en esta oportunidad la víctima se debate entre la vida y la muerte porque le dispararon por no dejarse robar su vehículo. Ocurrió en los límites de 4 barrios de la localidad de Puente Aranda: Musú, Santa Rita, Alcalá y Autosur. En toda la frontera es donde queda la vivienda donde ingresó este hombre o pretendía ingresar con su camioneta cuando por lo menos 3 delincuentes lo abordaron. Llegaron en un vehículo de color rojo según testigos y ante la negativa de entregar las llaves de su carro simplemente le dispararon. Hablamos con un testigo y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Yo iba sacando el perro con mi novia y aquí llegó un carro rojo y se bajaron 2 personas de la parte de atrás del carro. Y a lo que, el señor vio eso, pues se le metieron al man al carro a dispararle. Pues el man forcejearon ahí. Yo salí corriendo con mi novia y pues ahí fue cuando se escucharon los 6 tiros. ¿Ese señor estaba solo en la camioneta o estaba con la familia? Estaba con una señora. Néstor, y este barrio ubicado en la localidad de Puente Aranda tiene una grave problemática. Resulta que es el límite de 4 barrios. 4 barrios es el límite, la frontera de los 4 barrios. Y dice la comunidad que en el momento que llaman a las autoridades tardan en llegar porque dicen que no es el CAI que corresponde, que tiene que llamar a otro lado y al final los que aprovechan esta situación son los delincuentes. La víctima permanece recluida a esta hora en la clínica Santa Viviana y su pronóstico de salud es reservado. Eduard Porras, Blue Radio. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. En fin, la hipocresía es una expresión que se usa mucho en las redes para señalar la incoherencia de alguien que actúa de manera opuesta a lo que realmente siente o quiere. Ser hipócrita es fingir amor hacia alguien a quien en realidad se odia, o elogiar a alguien que no se valora. Básicamente implica ir en contra de lo que uno realmente piensa y siente. Esta actitud socava la confianza en las relaciones y distorsiona nuestra percepción de la realidad. Con un hipócrita nunca se sabe qué esperar. En una sociedad que valora la apariencia sobre la autenticidad, la hipocresía parece casi aceptable, pero en realidad genera relaciones falsas y dañinas. Ayer, el Papa Francisco señaló la hipocresía de aquellos que se oponen a bendecir a personas homosexuales, pero callan ante la bendición de empresarios que probablemente explotan a sus trabajadores, lo cual expresa más que una virtud moral, una manera de discriminación disfrazada de superioridad. Personalmente me esfuerzo por ser sincero y honesto en mis relaciones. Establezco límites claros con aquellos que considero hipócritas para proteger mi bienestar emocional. Valorizo la autenticidad y prefiero a las personas que hablan,
mirando a los ojos, con franqueza, en lugar de los que hablan a espaldas de los otros. Evito caer en juegos de manipulación y me mantengo firme en mis principios y valores. Creo que las relaciones basadas en la sinceridad y en la honestidad son fundamentales para una convivencia saludable. Federico Nietzsche decía, abro comillas, la hipocresía es la fea máscara que se coloca el corazón para esconderse del corazón del otro. Cierro comillas. Por eso, lo que esconde la hipocresía más allá de la manipulación y los intereses es el miedo a mostrarse tal cual como se es. Una forma de superar la hipocresía es vivir procesos de autoconocimiento que permitan aceptarse tal como uno tiene y no tener que fingir ante los demás. Si fuéramos firmes con los hipócritas, seguramente tendríamos mejores relaciones y un mejor ambiente en nuestro país, en nuestro diario vivir. Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. Hablamos de deportes, hablamos del fútbol colombiano. La fecha 5 que ha arrancado con victoria de Millonarios 1-0 frente al América de Cali. Asistencia de Ginás, el cabezazo de Leo Castro, la acción final que para los escarlatas es discutible. Realmente la tecnología indica que no hay fuera de juego en la acción en la que definió Leo Castro. Un partido que en la primera parte tuvo una excepcional atajada de Graterol, una estirada fenomenal. Sacó una pelota que luego fue al palo y que mantenía el 0-0 parcial. Al final, con la victoria, Millos es tercero de la liga con 8 unidades. También se enfrentaron en el Polideportivo Sur Envigado y Alianza Valledupar. Para el equipo vallenato, victoria como visitante, 2-1. Garcés marcó para el equipo naranja, mientras que Batalla y Rentería certificaron el triunfo de Alianza. Es decir, con estos marcadores se redecora el grupo de los 8. En el arranque de la fecha 5, Junior es líder con 10 puntos, Tolima segundo con 9, ahora Millonarios es tercero con 8 unidades y entra el lote de 7, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Hablamos de Nacional, Fortaleza, Bucaramanga y Águilas Doradas de Río Negro. El octavo es América. A pesar de la derrota, con 6 puntos está en el lote. Hoy, Deportivo Pereira en casa en el Hernán Ramírez Villegas se enfrentará a Fortaleza. El Junior en el Metropolitano en preámbulo a Carnaval enfrentará al Deportivo Pasto. Y en Tunja, un necesitado Boyacá Patriotas recibirá al Atlético Nacional. En Argentina, el delantero que sigue estando en sintonía con todos y de moda se llama Miguel Ángel Borja. Comenzó la Copa Argentina, River Plate enfrentó a Rentistas, un equipo de la tercera división en la fase de 32avos. Bueno, en esta primera fase también Borja volvió a marcar. Ganó River 3-0, el colombiano, el de Tierra Alta, Córdoba, marcó el primero y son ya 6 goles en 4 partidos. Avanza River a 16avos y el otro hecho llamativo es que en comparación o en contraste con el veterano, el experimentado Borja, River encontró 2 goles con un chico que se llama Mastantuono. Anotó el 2-0 y se ha convertido en el jugador más joven de River en marcar un gol con 16 años y 177 días, superando el récord de Javier Saviola, el conejito, de 16 años y 311, que lo había conseguido en 1998. Se bajó el telón de la Copa América de Futsal, triste, amargo para Colombia. Terminamos goleados 4-0, eliminados de la posibilidad de la fase semifinal y automáticamente de tener tiquete al campeonato mundial de Uzbekistán. Más adelante hablaremos de Tour Colombia de ciclismo porque hoy en Tunja, tercera etapa, la fiesta de las estrellas del ciclismo colombiano y mundial en acción. 6:53, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa.
Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Finalmente, el ministro de Exteriores, Álvaro Leiva, decidió acatar él solito la suspensión de la Procuraduría y se aparta del cargo. En la carta en la que acata la suspensión, Leiva dice que se demoró 2 semanas para salir de ese puesto por consejo de su abogado y por una discusión hermenéutica, es decir, de interpretación sobre quién tenía que suspenderlo. Sobre este tema protesta de inmediato el presidente Gustavo Petro desde sus redes sociales diciendo que él lo nombró y que él es el único que puede suspenderlo. Lo cierto es que el canciller, que ya considera superada la discusión, se aparta del cargo y ahora enfrenta la investigación por la licitación de los pasaportes y también una investigación disciplinaria por desacato por esos 14 días en los que no cumplió la suspensión. La primera diligencia del canciller va a ser a modo de juicio disciplinario la semana entrante, el jueves de hoy en 8 días, 15 de febrero. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. al rigor periodístico, A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Colombia amanece paradójicamente sin ministro de Exteriores en momentos en que llegaron a Bogotá los 15 delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que llegaron anoche a hacerle seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC y que se están encontrando con este tema circense, un canciller suspendido, un presidente protestando diciendo que él es el que lo tiene que suspender y una crítica muy fuerte de las FARC contra la Jurisdicción Especial de Paz. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Ahora 6 de la mañana, 57 minutos. La carta de los señores de las FARC, ahora el partido es Comunes, es quejándose por el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, que es la justicia derivada, hecha a la medida de los jefes de las FARC, derivada del acuerdo de paz. No solo se quejan, sino que en el penúltimo párrafo sugieren que van a desacatar decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz. Por esta razón he invitado al senador Gallo, Julián Gallo, que es miembro del Partido Comunes. Fue integrante de las FARC con el nombre de Carlos Antonio Lozada. Senador Gallo, buenos días. Muy buenos días, un saludo, Néstor, para usted, toda la mesa de trabajo y la audiencia. Sí, senador Gallo, en ese penúltimo párrafo que yo estoy citándole a los oyentes, me parece sugerir que ustedes amenazan cuando dice apartarse de las decisiones tomadas por la JEP. Esto quiere decir ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que le plantean al presidente de la República? Bueno, permítame, Néstor, antes de responder su pregunta, hacer unas precisiones. Sí. Considero muy importantes. La Jurisdicción Especial para la Paz no fue hecha a la medida de las FARC, como usted asegura. Eso fue una alternativa que encontramos en La Habana, una propuesta que hicimos nosotros,
caso único en el mundo, no existe una jurisdicción especial para la paz, por eso ha sido tan valorada y ponderada. Me está dando la razón, senador Gallo, ¿no? Ustedes la propusieron. Claro, pero no está hecha la medida, está hecha medida de la necesidad de solución política del conflicto. Más bien quedó hecha a la medida para que quedaran por fuera los expresidentes y de ahí para allá la distorsionaron. Pero le quiero hacer otra precisión. En la primera línea del documento, si usted lee con detenimiento, nosotros nos estamos dirigiendo al presidente, al jefe del Estado, en nuestra condición de signatarios del acuerdo de paz, que es una condición que no se nos puede negar, que es una condición que ostentamos porque firmamos ese acuerdo de paz con el Estado, y por lo tanto no estamos hablando en nuestra condición de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que igual tenemos esa condición, que hemos honrado esa condición. No puede la Jurisdicción Especial para la Paz decir que hasta el momento quienes firmamos la carta, los que fuimos integrantes del antiguo secretariado, hayamos faltado a un solo requerimiento que se nos haya hecho esa jurisdicción. Hemos honrado cabalmente nuestros compromisos, nuestra palabra. Quiero aprovechar para ratificar a través de los micrófonos de Blue Radio nuestro compromiso con las víctimas, con la verdad, con la Jurisdicción Especial de Paz y por supuesto con la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que esta jurisdicción se viene apartando del texto de lo acordado y ante esa situación nos dirigimos al jefe del Estado, porque firmamos ese acuerdo fue con el Estado, y advertimos que de continuar con esa situación nos vamos a ver obligados a apartarnos de las decisiones de la JEP. ¿En qué sentido? No es que nos vamos a volver a armar, no es que vamos a regresar a la guerra, eso jamás se nos ha ocurrido, jamás se nos ocurriría. Nosotros, repito, hemos estado honrando nuestros compromisos, pero tenemos recursos, que la idea me parece que se tiene y se cree que nosotros, por nuestra condición de excombatientes, no tenemos derechos, y resulta que sí tenemos derechos, y ese acuerdo que firmamos nosotros, en virtud de una declaración de Estado que hizo el presidente Juan Manuel Santos, en la cual remitió el texto del acuerdo al Consejo de Seguridad, este organismo, que es la máxima instancia en materia de paz en el mundo, lo incorporó en una resolución suya. Es decir, este documento, permítame, le hago la precisión, Néstor, este documento hoy en día es un documento oficial del Consejo de Seguridad. Adicionalmente, el presidente Petro en el mes de septiembre del año pasado ratificó también en una declaración unilateral de Estado ese compromiso. Por lo tanto, ese acuerdo hoy en día es sujeto de derecho internacional. Entonces nosotros perfectamente tenemos recursos ante la Corte que me permita Internacional de Justicia. Sí. Y entonces sí podemos, digamos, apartarnos de una decisión que tome la JEP y apelar esas decisiones a tribunales internacionales. Senador, a ver, por partes. Ustedes dicen apartarse en la carta, que es el verbo que ustedes utilizan, significa recursos. Y ahora me dice usted, ¿los recursos serían a nivel internacional? Por supuesto, porque es que esta es un tribunal internacionalizado. Eso es lo que no se ha entendido por la gente en Colombia, porque seguramente son temas algo complejos desde el punto de vista jurídico, y no se ha entendido que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisprudencia respecto a estas declaraciones unilaterales de Estado. Por eso nosotros, si tú lees el documento